¿Quiénes? Las dos cuerdas vocales verdaderas. ¿Y las verdaderas cuáles son? ¿Las superiores o las inferiores? Las inferiores. Que no se olviden esto. La glotis es un espacio delimitado por las dos cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Esto va a traducir el límite entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Perfecto. Y vía aérea de gran calibre se refiere a tráquea, bronquios, y de pequeño calibre, bronquiolos para abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre bronquio y bronquiolo? Pregunta de esto. Aparte el tamaño. ¿Ah? El epitelio es diferente, una diferencia. ¿Qué otra diferencia hay entre bronquios y bronquiolos? ¿Ah? Más músculo liso, ya puede ser algo más. ¿Cartílago? Que no hay cartílago. ¿Cuál tiene cartílago? El bronquio. El bronquio. ¿Y el bronquiolo tiene cartílago o no? Sí ¿Tiene? pero No tiene. Bronquio tiene cartílago. Bronquiolo no tiene cartílago. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mucosa de los bronquios? ¿Cuál es el término histológico de la mucosa bronquial? Epitelio, pseudo, estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿o no? ¿Sí? O llamado mucosa respiratoria. Perfecto, es la mucosa de los bronquios. ¿Cuál es el término histológico de la mucosa de los bronquiolos? ¿Igualito? ¿Cuál es, Pepe? ¿Ah? Epitelio, pseudo, mono, estratificado, ¿qué más? Cúbico, ciliado, con células de la clara, ¿sabían eso o no? ¿Listo? ¿Ah? Sí, claro, ¿no? De la clara, esa es la diferencia. Miren aquí los patrones, cómo el aire entra turbulentamente por la tráquea, por los bronquios grandes, y a medida nos vamos yendo a los bronquiolos más chiquitos, el aire se vuelve en flujo laminar. Doctor, ¿y por qué yo he escuchado que los pacientes con neumonía, asma, bronquitis, tú le auscultas las partes periféricas del pecho y se encuentran ruidos raros, a veces sibilantes, sucrepitantes, roncantes o crepitantes? Esos ruidos raros se llaman estertores, y los estertores ocurren cuando se ha perdido el flujo laminar a nivel de las vías aéreas pequeñitas. ¿Y por qué se ha perdido el flujo laminar? Por la presencia de secreciones, de moco, de sangre, de pus, de tumores o estrecheces. ¿Me entienden o no? Entonces la semiología se entiende entendiendo la fisiología. Vamos ahora con los músculos respiratorios. ¿Cuál es el principal músculo respiratorio? El diafragma. El diafragma es un músculo estriado esquelético de manera o forma de cúpula de catedral. Divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Pero quiero que sepan que el diafragma no es impermeable, tiene forámenes, tiene pequeños poros, ¿de acuerdo? Cuando yo respiro, ¿qué pasa con el diafragma? Doctora, que está con una celular azul. Doctora, usted, cuando está con el diafragma y toma aire, ¿hacia dónde se ve el diafragma? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Déjenla que responda. ¿Ah? Hacia abajo, ¿de acuerdo? Cuando yo inspiro, el diafragma desciende, permitiendo el aumento del volumen del tórax y de los diámetros pulmonares, sobre todo en altura. Pero el pecho también, cuando yo inspiro, aumenta en diámetro transverso, ¿sí o no? ¿Qué músculos se encargan de aumentar el diámetro transverso? Los músculos intercostales externos. Apágame el celular, doctora, ¿ya? Intercostales externos. Y eso hace que se aumente los diámetros del tórax desde el punto de vista transversal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, inspira. El diafragma, cuando se contrae, te da el 70% del volumen de aire corriente o volumen tidal. ¿De acuerdo?
Eso es más o menos medio litro, ¿no? Pero ya les vuelvo a decir, ese medio litro no siempre es así. Depende de tu peso, tu talla, tu sexo, tu raza. Por ejemplo, el doctor que trae su gaseosa mide 1 metro. ¿Cuánto mides, hijo? ¿77? 77. Ah, muy bien, de buena talla, no 77. Y por acá habrá alguien que me dirá 1,45 m o no. No digo que alce la mano. Muy bien. El que mide 1,77, pregunta, debe pesar, ¿cuánto pesan más de 70 kilos? 80 kilos. Y la que mide 1 metro, o el que mide 1,45 m pesará 45 kilos. Pregunta, ¿creen ustedes que el volumen de corriente de su compañero es medio litro y la de su otro compañero es medio litro? No, ¿de acuerdo? El volumen de corriente tiene que ver mucho con el peso y se dice que es 8 a 10 mililitros kilo de peso aproximadamente. Por lo tanto, para su compañero el volumen de aire corriente, el aire que mete normalmente cuando inspira y expira, es 800 mililitros, mientras que para su otro compañero de 45 kilos es medio litro. Por lo tanto, los volúmenes pulmonares varían según la persona. Bien, ¿para qué más utilizamos el diafragma? Van a usar el diafragma y lo usamos todos, doctor, no se desmaye. Cuando defeco, cuando orino, cuando pujo, cuando hago valsalva. ¿Qué significa valsalva? Significa pujar, ¿me entienden o no? Hacer fuerza. Ahí también entra a tallar el diafragma. Y las chicas lo van a utilizar el día que tengan a sus bebés, el día del parto. Siempre y cuando sea parto normal, porque ahora está de moda la cesárea para todo. Y ya saben que la cesárea, felicidad para la madre, pero es una patada para el bebé. ¿Por qué? Porque la cesárea es peligrosa para el bebé. ¿Por qué Diosito ha hecho que el bebé salga por la vagina? Por algo será. Porque el bebé, al salir por el canal del parto, por el canal pélvico, los músculos vaginales, los músculos pélvicos maternos, comprimen el pecho del bebé y permiten sacar los fluidos internos que están en la vía aérea del bebé. ¿Sabían ustedes que los bebés dentro del útero, entre comillas, ventilan? Alguien de acá seguro es mamita, ya es mamá, perfecto. Y de seguro que cuando estaba en la etapa de embarazo y le hicieron la ecografía, ¿qué le dijo el doctor? Mira, tu bebé se mueve y mira cómo respira. Pregunta, ¿está respirando aire? No, está aspirando líquido amniótico. ¿Y el líquido amniótico qué función tiene en la vía del bebé? Es importantísimo porque permite la arbolización de la vía aérea en el feto. Si una mamá tiene poco líquido amniótico, de seguro que ese bebé va a nacer con defectos severos de las vías aéreas. Pero ese líquido está ahí. ¿Cómo lo saco? Una forma es cuando el bebé salga por el canal de parto, los músculos maternos comprimen al bebé y comienza a brotar y fluir ese líquido. Y el bebé cuando nace llora y todo es feliz, sus pulmones están bien aireados. Pero si la mamá no quiere tener parto normal, y no por indicación médica, simplemente porque no quiere la chamba de pujar y la episiotomía y las contracciones y paga su plata para una cesárea, porque así lo hay, ¿qué va a ocurrir? Le cortan el útero de la mamá y sacan al bebé dentro del mar de líquido amniótico, como un ahogadito, y el bebé y todos sus pulmones que están llenos de fluidos. Y es por eso que los bebés nacidos de cesárea desarrollan taquipnia transitoria recién nacido, que puede ser algo pasajero, pero que genera sufrimiento en el baby. ¿Se dan cuenta o no? Bien. Aquí está el diafragma. El diafragma, un músculo a manera de cúpula. Y les decía, ese músculo tiene huequitos, se llama hiatos. Hiatos que permiten el paso de la aorta, de la vena cava y del esófago. ¿De acuerdo? Pero también el diafragma tiene pequeños poros, se llaman poros transdiafragmáticos. Ya van a ver cuando vayan al hospital, pacientes con ascitis. ¿Qué es ascitis? Líquido en el abdomen, ¿de acuerdo? Como desarrollan después derrame pleural, porque el fluido tiende a pasar por estos pequeños poros transdiafragmáticos. Bien. Los músculos inspiratorios que ayudan al diafragma se llaman accesorios. Y el más importante son los intercostales externos. Miren mi mano, sus fibras son como los dedos de mi mano. Y cuando se contraen, hacen esto. Hacen que las costillas se junten y se vayan hacia afuera, aumentando el diámetro transverso del tórax.
son importantes, pero cobran más importancia cuando tenemos algún tipo de disnea. ¿Alguien me define qué es disnea? Dificultad para respirar. Y cuando uno tiene, por ejemplo, un proceso asmático, neumonía, cáncer de pulmón, derrame pleural o lo que sea en los pulmones o en las pleuras, se va a generar disnea. Y el paciente va a hacer esto. Al respirar rápido, los músculos intercostales se contraen con fuerza y jalan la piel hacia adentro. Genera un signo, se llama el tiraje. ¿De acuerdo? Cuando yo veo tiraje intercostal, me está diciendo que los músculos accesorios están trabajando el doble. Y no solamente intercostales, también hay músculos accesorios en el cuello. Y ustedes van a ver a los pacientes con EPOC que respiran así. Miren mi cuello. Esto de acá se llama tiraje supraclavicular. Hay tiraje supraclavicular, intercostal y subcostal, que me traduce trabajo excesivo de músculos accesorios. ¿Y cuáles son los músculos expiratorios? Yo les dije, chicos, que la expiración es activa, la expiración es pasiva, así que teóricamente es por la retracción elástica o elastancia. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi torta, acabo de cumplir 20 añitos y voy a soplar mis 20 velas, no me va a valer con que yo haga esto. No va a poder apagarte todas. ¿Qué hago? Cuando hago expiración forzada, entran a tallar los músculos expiratorios accesorios. ¿Cuáles son? Lo más importante, los intercostales internos. Miren, los externos son inspiratorios, los externos son inspiratorios y los internos son expiratorios. No se ve la regla I-E-E-I. ¿De acuerdo? Y si yo sigo soplando, soplo, ¿qué se pone de mayor consistencia en mi cuerpo? El abdomen, ¿no es cierto? Los músculos de la prensa abdominal también trabajan en la expiración forzada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están los músculos ventilatorios. Aquí están los intercostales externos, el diafragma y los músculos escalenos, esternocleidomastoideos, músculos inspiratorios. Y aquí tenemos los músculos expiratorios que trabajan en expiración forzada, intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Se entiende? Perfecto. Ahí está. Inspiración, expiración. Aquí vemos en inspiración cómo aumentan los diámetros del tórax. En este caso, diámetro transversal por la contracción de los músculos intercostales externos. Y en la expiración vuelve a su sitio por la elastancia y por la contracción de los músculos intercostales internos. Les he dicho que la ventilación es un fenómeno mecánico. Por lo tanto, trabaja músculos, trabajan articulaciones, pero también entran a tallar presiones. A ver, voy a comenzar a inspirar. Miren la bolita roja. Comienzo a inspirar. Cuando yo comienzo a inspirar, pregunta, ¿dónde debe ser mayor la presión del aire? ¿En la atmósfera o en mis alvéolos? En la atmósfera, excelente, para que vaya de mayor a menor presión. Y aquí lo puedo ver, miren chicos, como la presión atmosférica está por encima de la presión alveolar. La presión intrapleural siempre es negativa, actúa como un mecanismo succionador para favorecer la expansión del pulmón. Bien, seguimos tomando aire. Sigo tomando aire. Ahora hago esto. Ya no entra más. ¿Por qué ya no entra más? Por varios motivos. Y uno es que se ha logrado el equilibrio de presiones. Miren el punto rojo. Aquí la presión alveolar está en equilibrio con la presión atmosférica. Es por eso que ya no entra más aire. ¿De acuerdo? Después, ¿qué debo hacer? Botarlo. Y para botarlo, chicos, ¿cuál debería ser mayor en presión? ¿La presión del alveolo o de la atmósfera? Para que salga. Del alveolo, perfecto. Miren, comienzo la expiración o exhalación.
Y miren cómo la presión alveolar está ya por encima de la presión atmosférica. Y eso va a ocurrir hasta que yo llegue otra vez aquí, llegue otra vez al equilibrio. Por lo tanto, al final de cada fase, inspiración o expiración, existe un equilibrio de presiones entre la presión atmosférica y la presión dentro de los pulmones, o llamado intraalveolar. Muy bien, vamos con ventilación alveolar. Bien, espacio muerto anatómico. Cuando les expliqué que dando respiración boca a boca a una persona le estás dando oxígeno realmente, es porque estás que le das oxígeno que se ha almacenado en aquellas partes de tu vía aérea que no intercambian. Miren, voy a poner este esquemita de acá. ¿Qué es esto? Son las 23 generaciones de vía aérea, desde la tráquea hasta los alvéolos. Ah, no está, ¿no? ¿Para qué sacan copia, pues? ¿De acuerdo? Sí está, pues antes. Sí. Entonces, tráquea. Tráquea es la vía aérea 1, ¿ok? Y la tráquea se divide en bronquios, bronquiolos, y cuando llega a la generación 16, se le llama bronquiolo terminal. Miren, chicos, desde tráquea hasta bronquiolo terminal, solamente esta vía aérea conduce aire. Solamente conduce aire, nada más. Es como si fuera una manguera, nada más. Es por eso que esto se le llama vía aérea de conducción. Y el aire que se queda acá no se intercambia, así que almacena el 21% de oxígeno. A eso se le llama espacio muerto anatómico. Y es aproximadamente 150 mililitros, pero varía según el peso, talla, sexo y raza de la persona. No se olviden, ¿de acuerdo? Espacio muerto anatómico. Ahora, doctor, yo he escuchado otro concepto, el espacio muerto fisiológico. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? Es la suma de este espacio muerto anatómico, de este aire que está contenido en estas vías aéreas de conducción y que no se intercambia, más aquellos alveolitos como estos, aquellos alveolitos en donde el aire puede llegar, pero no le llega sangre. Y se dice que 3 a 5% de la masa alveolar de los pulmones son alvéolos que solamente reciben aire, pero no reciben sangre. Pregunta, chicos, si un alvéolo recibe aire y no recibe sangre, ¿podrá intercambiar oxígeno? No. Se comporta como vía de conducción. A eso se le llama espacio muerto fisiológico. Así que tenemos aquí ya los dos conceptos. Tenemos el concepto de espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico. Les dije que aproximadamente el espacio muerto anatómico son 150 centímetros, aquí centímetros cúbicos, ¿no? Pero hay una fórmula, 2.2 mililitros por kilo de peso, uno puede sacar su espacio muerto. Yo que peso 100 kilos, tendré mucho más espacio muerto que alguien de ustedes que pesa 50 kilos. Eso es normal. Muy bien. ¿Qué es eso? La membrana alveolo capilar, ¿no? Esto lo vamos a ver bastante en la clase 3, si no me equivoco, que tiene que ver con difusión gaseosa. Se las presento por ahora, vayan viendo cuáles son sus capas. Las capas son el surfactante. A propósito, ¿qué es el surfactante? Es una lipoproteína, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fórmula química, o mejor dicho, el nombre químico del surfactante? La dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿no es cierto? O también le dicen dipalmitoilfosfatidillecitina. Es lo mismo, ¿ya? ¿Quién forma surfactante? Listo. Neumogito tipo 2. ¿Y a partir de qué semana se comienza a formar? De la semana 12. Pero pregunta, si tengo yo un fetito de 21 semanas, porque tengo entendido que a partir de 20 semanas se habla feto, ¿no es cierto? 21 semanitas, ¿ya? ¿Que salga para que viva? ¿Vive más todavía que nosotros? No, porque si yo lo saco, a pesar de tener pulmón completo, no va a vivir. Porque no tiene adecuada cantidad de surfactante.
¿Cuándo hay suficiente cantidad de surfactante en los pulmones de una persona? Aproximadamente al 6º mes de gestación. Ya, un bebé de 6 meses para arriba va a poder vivir. De 6 meses para abajo, ¿qué hacemos para que viva? ¿Qué hacemos? Respiración con oxígeno, puede ser. Le damos surfactante. La ampolla cuesta 3.000 soles. ¿Qué hacemos? Bueno, no se preocupen, les doy la respuesta. Le damos corticoides a la mamá. Le inyectamos dexametasona a la mamá para que de esa manera se estimule la formación de surfactante en el bebito. ¿De acuerdo? Se llama inducir maduración pulmonar. Bueno, ese fue un chiste. Surfactante. Después viene la capa de neumocitos que forma la pared del alveolo. Después viene la membrana basal del alveolo. Después viene el intersticio que separa alveolo del capilar. Después viene la membrana basal del capilar. Después viene el endotelio capilar. Después viene el plasma sanguíneo. Y por último, la membrana del glóbulo rojo. Todas esas capas son las capas que tienen que atravesar el oxígeno para que pueda llegar finalmente a tu hemoglobina. Eso lo vamos a ver en la clase 3. Relación ventilo-perfusión. Aquí tengo 2 alveolos y 2 capilares. Este es un esquemita, porque en la vida real, por cada alveolo puede haber desde 30 a 50 capilares rodeándolo. Pero aquí hemos puesto uno único. Pregunta, ¿sí o no que aquí tengo 2 alveolos ventilados y a su vez está cada uno de ellos con su capilar? Es decir, está perfundido. Cuando hablo de perfusión, entiendan sangre a un tejido, a una estructura. Aquí tengo 2 alveolos ventilados y 2 perfundidos, ¿sí o no? Si yo divido ese cociente, a partir de ahora, muchachos, ventilación, se da la nomenclatura de V, B chica, y perfusión, la nomenclatura de Q. Si yo divido 2B entre 2Q, ¿qué voy a obtener? 1. Se dice que la relación ventilo-perfusión igual a 1 es la relación perfecta. Hay tantos alveolos ventilados como perfundidos. ¿Estamos de acuerdo? Y este BQ se puede alterar, ¿ah? Un ejemplo de cómo se puede alterar. Soy estudiante de medicina como ustedes. Llevé fármaco. He sacado 18 promedios, sacando pechos. Ya hacía un poquito más, soy farmacólogo. ¿De acuerdo? Y en eso estoy en una fiesta y mi tía me dice, hijo, tú que eres futuro médico, tu primo está con asma, ¿qué le puedo dar? ¿Y cómo? Les cuento porque a todos nos ha pasado. Yo soy el único médico de mi familia. Ahora ya tengo 2 sobrinos que están estudiando, ya se han animado. Pero cuando iba a fiestas tenía que llevar mi talonario con mi lapicero. Porque todo te gorreaba. A pesar que se supone que no debería, ¿no? Pero que le dices que no, se ofenden. Entonces, hija, hijo, tú que ya eres casi médico. Estás en 5º ciclo, pero para ellos casi médico. Y tu prima está con asma. ¿Qué le doy? Tú dices, pucha, tía, yo sé que el asma es una enfermedad que te ha inflamado los bronquios. Ah, ya, fármaco. Y yo sé que contra la inflamación, doy antiinflamatorios, pero tía, dale ibuprofeno. Dale ibuprofeno, tía, mi primo, eso le va a desinflamar los bronquios. Y tu tía te va a hacer caso. ¿Qué va a pasar? ¿El ibuprofeno es bueno para el asma? No, porque recuerden que el ibuprofeno es un AINES. El AINES bloquea a la ciclooxigenasa, la cascada del ácido araquidónico, pero ¿qué deja libre? La lipoxigenasa. ¿Y la lipoxigenasa qué forma? Leucotrienos. Y los leucotrienos son potentes inductores de asma, de broncoespasmo y de moco espeso en la vía aérea. Tu primo, que estaba con el pecho cerrado, gracias a ti, ahora está recontra tapado. Y tú dices, bueno, en eso tu tía te llama en la madrugada. Hijo, tu primo se ha puesto peor. Uy, tía, qué mala suerte, tía. Llévalo mejor a que lo nebulicen. Cosas que ocurren, tía. ¿Qué se va a hacer? Muy bien.
Entonces, aquí va mi concepto. Que si hay un tapón de moco que tapa a los alvéolos, pregunta muchachos, si hay tapón de moco que tapa a los alvéolos, sí o no que se reduce el denominador, ¿no es cierto? O el denominador, ¿cómo se llama? Numerador. Por lo tanto, el cociente se vuelve mayor de 1 o menor de 1. Menor de 1, ¿de acuerdo? Cuando la relación ventilo-perfusión es menor de 1, traduce defecto obstructivo. Ahora vamos a otro caso, rapidito, tiempo me va a ganar. Les comento que me voy a Cancún la próxima semana. Mentiras, pero les comento. Y en eso yo quiero irme a Cancún. Ya he ido a Cancún una vez y la verdad que un poquito más me pongo pijama porque me da vergüenza. Todos los chicos chicas son atléticos, ¿no? Yo estaba con todo mi subcutáneo redundante por ahí. No quiero que eso ocurra, pero como no puedo ir al gimnasio, pago mi liposucción. Y me hacen una liposucción. Bueno, y en eso el médico sin querer, ¡pam!, rompe una arteria del subcutáneo mío y se mete una gota gruesa de grasa a mi sangre. ¿A dónde creen que va a terminar esa gota de grasa? En el pulmón. ¿En dónde creen? ¿En el alvéolo? En el pulmón. ¿Por qué? Porque el 100% del gasto cardíaco pasa por los pulmones en un minuto. Y la gota de grasa se va a meter acá, a mis vasos sanguíneos. Aquí va a obstruir. Pregunta, muchachos, volvemos al coeficiente ventilo-perfusión. Aquí, ¿cuál se ha alterado? ¿El numerador o el denominador? El denominador. Por lo tanto, la relación ventilo-perfusión se volverá mayor de 1. Conclusión. Cuando la relación ventilo-perfusión se vuelve anormalmente menor de 1, problema obstructivo de la vía aérea. Cuando se vuelve mayor de 1, problema vascular pulmonar. ¿Me entienden o no? Hemos hecho un poquito de fisiopata. Cuando yo estoy parado, como ahorita, mi pulmón recibe aire y oxígeno, pero no lo recibe de igual manera. Cuando estoy parado, se establecen 3 zonas. Se les llama las zonas de West. Zonas de West. West, les comento, si quieren comprarse un libro de neumofisiología respiratoria de West, y está en internet, lo pueden bajar, están en la 8ª edición, fisiología respiratoria de West. Bien, el tren superior va a recibir aire en una cantidad, pongámosle A, el tercio medio en una cantidad B y el inferior en una C. ¿Qué se ha visto? Que el tren superior recibe por unidad alveolar más cantidad de aire. Aquí llega más cantidad de aire por alveolo. En la zona media, la zona B que les dije, hay tanto aire como sangre. Y en la zona C hay más sangre que aire. ¿Me entienden o no? Y el ejemplo es el bacilo tuberculoso. Doctor, usted que está en medio. La tuberculosis, usted sí. Doctor, la tuberculosis, el bacilo de Koch, ¿a dónde le encanta ir en los pulmones? ¿A las bases o a las ápices? Y se han preguntado por qué. Porque hay mayor cantidad de oxígeno, por esto. Porque los alvéolos reciben más cantidad de aire por unidad alveolar. ¿Me entienden o no? Es muy interesante saberlo. Ahí ya tengo 3 candidatas para preguntarles que están durmiendo. A todas las que se duermen les pregunto. Ventilación minuto. Ventilación minuto. ¿Qué es ventilación minuto? Es multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Qué es el volumen de aire corriente, volumen tidal? La cantidad de aire que yo ingreso y saco en una respiración normal. Cuando voy estudiando o conversando o caminando tranquilo, yo hago esto. ¿Sí o no? Volumen de aire corriente, que es más o menos medio litro, ya les he dicho, pero que es 8 a 10 mililitros por kilo de peso. ¿Ven? Si yo multiplico 500 por la frecuencia respiratoria, que en promedio es 15, me sale 7500. Les hago una pregunta, chicos. De los 7 litros y medio de aire que he metido a mis pulmones, ¿todos esos 7.5 litros llegan a los alvéolos? No. ¿Por qué? Porque hay una porción que se queda en el espacio muerto, ¿sí o no? ¿Cuánto era? Era 150. De los 500 que ingresé, 150 no llegan al alvéolo. Fácil. Voy a restar entonces 500 menos 150.
sería 350, ¿no? Volumen vital menos el espacio muerto. 350 por los 15 me sale 5 litros 250, que viene a ser la ventilación alveolar, la que sí llega efectivamente hacia mis alveolos. Capacidad de cierre. Mire, voy a hacer esto. Ya no sale más. ¿Por qué? Mis pulmones se han vuelto dos pasas, dos guindones, se han colapsado, ya no hay aire. ¿Por qué? Pregunta, ¿hay algún volumen de aire que se queda siempre en los pulmones o no? Sí. ¿Cómo se llama? Volumen residual. ¿Y por qué se queda? ¿Por qué no sale? Si no colapsa. Uno es porque el alveolo no se colapsa, surfactante. Y el otro, porque las vías aéreas, cuando tú los ejerces presión negativa como yo, se colapsan. Se llama capacidad de cierre. Yo hago esto y se van a tapar por presión negativa. Capacidad de cierre. Volumen al cual las vías respiratorias pequeñas comienzan a cerrarse en partes declives del pulmón con la expiración. Perfecto. Vamos, ya falta poquito. Control de la respiración. ¿Dónde controlo la respiración? Lo controlo en los siguientes niveles. Nivel local, nivel periférico, nivel central. Nivel local. Levante la mano el que nunca se ha atorado con un granito de arroz. Ay, me sale por la nariz. Lechero, ¿ah? La verdad que todos. Estás comiendo tu chaufa. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando ingresa un granito de arroz a la vía aérea, uno tose, ¿sí o no? Intensamente. ¿Por qué? Porque a nivel local hay receptores en la mucosa, receptores sensibles a los cuerpos extraños, receptores de distensión. Por ejemplo, distensión. Yo puedo hacer esto. ¿Por qué ya no puedo meter más aire? Uno por el equilibrio, ya, ok. Y el otro, ¿por qué? Porque los pulmones tienen receptores de distensión y sienten cuando el parénquima se está estirando. Y cuando se estira mucho, ¿qué es lo que dice? Aguanta. O tronco, ya no ventiles, ya no metas aire porque van a explotar tus pulmones. ¿Cómo se llama eso? El reflejo de Herin-Weber. El reflejo de Herin-Weber, con H, ¿eh? Herin-Weber. Es un reflejo protectivo que evita que los pulmones estallen por una inspiración exagerada. Receptores dolorosos. ¿Alguna vez jugando fútbol te han metido un codazo en el pecho? ¡Pum! ¡Au! Y te duele por las costillas, pero si es muy fuerte, te puede lesionar la pleura parietal. Y esa pleura duele. Receptores dolorosos. Voy a barrer el salón ahorita, lo barro y obtengo un montículo de tierra de acá. Si la miro en microscopio, esa tierra es millones y millones de pelos, caspa, ácaros, hongos y heces de cucaracha. Así es, ¿de acuerdo? Si yo agarro el polvo de aquí de la avenida Corregidor y lo veo en microscopio, es puro alquitrán, arena, sílice. ¿De acuerdo? Muy bien. Agarro el polvo de acá y lo lanzo para todos. Todos van a toser, pero de seguro que algunos van a hacer broncoespasmo, ¿sí o no? Y de seguro aquí habrá varios asmáticos. A la cabeza yo soy asmático, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer asma. ¿Por qué? Porque en la vía aérea, en la mucosa, hay receptores colinérgicos y adrenérgicos. Los colinérgicos producen broncoespasmo e hipersecreción de moco. Los receptores adrenérgicos generan broncodilatación y menor formación de moco. Lo contrario, cuando tengo asma y se me ha cerrado el pecho, ¿qué agarro? ¿Mi salbutamol o no? ¿Qué es el salbutamol farmacológicamente? Beta 2 agonista. ¿Es un simpaticolítico o un simpaticomimético? Simpático mimético, es decir, un agonista, tiene acción sobre receptores adrenérgicos, favoreciendo la broncodilatación. Control periférico. Listo, yo le hablaba también del reflejo de Herin-Weber que les comenté.
La pleura que duele es la pleura parietal, ¿de acuerdo? Esa es la que duele cuando hagas tu primera toracocentesis y tu paciente te diga ¡au! En ese momento sabes que debes colocar anestesia local porque la pleura parietal duele mucho. Si agarras y no lo haces, va a ocurrir esto. Señor, voy a sacarle agüita de los pulmones. Esa es la pleura, ¿no? Es para que entienda el paciente. Bien. ¡Fua! Le zampo la aguja. ¡Ah! ¿Te duele? No, doctor. Al piso. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Reflejo vasovagal. El dolor intenso te genera hipotensión arterial. Y la pleura parietal, cuando no la anestesias bien, el paciente se te desmaya así, al piso con su banderilla en la espalda. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. La pleura visceral, que es la que está pegada al pulmón, no duele, pero cuando se irrita se genera tos en ella. Bien, esto es lo que hablé. Las vías parasimpáticas o receptores colinérgicos generan broncoespasmo y generan mayor secreción de moco. Las vías adrenérgicas simpáticas generan broncodilatación y menor secreción de moco. Les doy un ejemplito. A mí me gusta hablar con ejemplos, ¿ya? Algún día van a ser médicos, ténganlo por seguro. Y espero que sean buenos médicos, ¿de acuerdo? Ahora hay mucha cantidad y lo que buscamos, quien habla, es la calidad. Por eso mi forma de dictarles, a mí me interesa que entiendan. Si no, esto lo hago en 10 minutos, ¿ah? Y me voy. A mí me interesa que entiendan, ¿no? Entonces, un día van a ser médicos y van a estar de guardia, ¿ok? Y en eso llega el viejito de 90 años, muy agitado. Lo ves incluso con la mucosa azulada, cianótica, ¿de acuerdo? Le tomas una pulsoximetría, que ya vamos a ver en otra clase, y está muy baja, está en insuficiencia respiratoria. Uy, si es que le falta oxígeno, bueno, le pongo oxígeno. Agarro una máscara reservorio que tiene esa bolsita, ¿han visto? No, que usan los bomberos. Lo coloco al paciente y le pongo oxígeno al 100%. Y el paciente, como que otra vez, al comienzo se activa, ¿no? Y tú dices, perfecto, he cumplido. Tu areola ahí, he cumplido. A la media hora vas a ver a tu paciente a ver cómo está. Y ves que tu paciente está así y dos moscas verdes que están volando por su cabeza. Lo vas a ver y el paciente ha fallecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O es que llegó mal, ya llegó para morir y tú le has dado los santos óleos? ¿Qué pasó? Bien, les doy la respuesta. Sin querer, tú has contribuido a que vaya hacia arriba. Y no porque hayas hecho algo adrede, sino que te faltó revisar fisio. ¿Y qué te dice la fisio? Que si un paciente llega con poco oxígeno, tú debes darle oxígeno, pero no mucho. Sobre todo si es un anciano o un paciente acostumbrado a vivir con poco oxígeno. Si yo le doy mucho oxígeno, como lo hicimos, va a ser captado por los quimiorreceptores que se encuentran a nivel de la bifurcación de las carótidas y a nivel del callado aórtico. Se llaman quimiorreceptores periféricos. Y estos quimiorreceptores son sensibles a la presión de oxígeno, de CO2 y pH en la sangre. Si tú le das mucho oxígeno, ¿qué dicen los quimiorreceptores? Tengo oxígeno de sobra. ¿Y a quién le van a pasar la información? Al tronco encefálico, a la protuberancia y al bulbo. Y le van a decir, protuberancia, bulbo, ya no respires, ya no ventiles porque tengo un montón de oxígeno. ¿Para qué? Deja de respirar. Y el paciente entra en apnea, en parálisis respiratoria y se muere. ¿Me entienden o no? Así que importante, los quimiorreceptores periféricos van a permitir hallar estas concentraciones. Y también hay quimiorreceptores centrales que están en la superficie del tronco encefálico y que son sensibles a los cambios de pH y CO2. Ahí están, miren, los quimiorreceptores periféricos, aórticos y carotídeos, ¿de acuerdo? Aórticos y carotídeos, y llevan vía aferente por el nervio glosofaríngeo y el vago la información hacia el tronco encefálico.
¿Y cuál es el ya no ya de control nervioso de la respiración? El tronco encefálico. Ustedes saben que si he jalado fisio y quiero acabar con mis días y agarro una pistola y me lo apunto en la cabeza, a lo mejor no me mato. ¿Sabían eso o no? Claro que no. Puedo quedar secuelado, quedo parapléjico, hemipléjico, lo que tú quieras, a lo mejor no me muero. ¿Por qué? Porque aquí están centros importantes, pero no vitales. ¿En dónde están los centros vitales que controlan la respiración? El latido cardíaco, la presión arterial. En el tronco. Así que la cosa sería algo así. No así, ¿no es cierto? Entonces, en el tronco encefálico están los centros de control respiratorio, ventrales, dorsales, neumotáxico y apnéustico. Y estos se obedecen a la información que nos traen los quimiorreceptores. ¿Me entienden? De esa manera manejan nuestra respiración. Por último, para acabar esta partecita neurológica, ¿cuál es el último nivel de control? La corteza. ¿De acuerdo? La clásica. Llegaron tarde a la práctica o al seminario. Y antes de que lleguen, están maquinando, tengo que hacer show. ¿Qué hago? ¿Qué digo? El cuento de que me chocaron el auto, ya son 10 veces que me lo han chocado, ya ¿no? El seguro ya me ha subido mucho, la clásica, ¿no? O el cuento de que el derbi o que Javier Prado está tapado, ¿qué hago? Ah, ya, le voy a decir que estoy con agua. Doctor, no puedo más, discúlpeme, ya no te preocupes, pero hija, mejor descansa, relaja, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Por control consciente. La corteza cerebral al final controla todo. ¿Me entienden o no? Y puedo modificar mi patrón ventilatorio. Bien, vamos, espirometría, volúmenes y capacidades. La espirometría es una prueba que nos permite medir capacidades y volúmenes. Los volúmenes pulmonares son el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, ya vamos a verlo en un dibujito para que entiendan. ¿Y qué son las capacidades? La suma de volúmenes. Veamos el dibujito para que se entienda mejor. Ahí está. Comienzo a respirar y cuando yo respiro normalmente, esto que está acá, que no alcanza, aquí está el punterito, acá, esto de acá se llama volumen de aire corriente, o también llamado volumen tidal, y mide en promedio medio litro. Ahora voy a hacer esto. Boto el aire que tengo contenido en mis pulmones a lo máximo que puedo. Lo que voy a obtener es el volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva, que es más o menos 1500 a 2000 mililitros. Ahora hago esto. Tomo todo el aire que puedo. Lo que acabo de obtener es el volumen de reserva inspiratoria, y que es más o menos 3 litros 100, 3 litros 200. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Muy bien. Hay un volumen de aire que no lo puedo movilizar y que permite a los pulmones estar expandidos. ¿Cómo se llama? El volumen residual. Bien. Ahora, si yo sumo volúmenes, obtendré capacidades. Si sumo el volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria, habré obtenido la capacidad inspiratoria, también llamada capacidad de reserva inspiratoria. Sumen, sería 300 más 500, 3600. Si yo sumo el volumen de aire corriente con el volumen de reserva expiratoria, habré hallado la capacidad expiratoria o de reserva expiratoria. Sería más o menos 2000, 2500. Si yo sumo todo, volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria, que he obtenido la capacidad vital. Pero si sumo todo, incluido el volumen residual, ¿qué habré obtenido? La capacidad pulmonar total. ¿Cuánto sería la capacidad pulmonar total? Sumemos. 1200 más 1500, 2700 más 500, 3200 más 300,
6.300, ¿no? Que a más o menos 6 a 7 litros es la capacidad de aire que pueden contener normalmente tus pulmones repartido mitad a mitad. No se olviden eso. Eso que está ahí se llama una espirometría. ¿De acuerdo? Doctor, ¿la espirometría me permite hallar volumen residual? No. Para hallar volumen residual se hace con una prueba llamada la pletismografía. La pletismografía, que es diferente. Y hay una capacidad que me gusta preguntar mucho. Capacidad residual funcional. Es esto, miren. Voy a hacer esto. ¿Qué he hecho? Solamente he botado el aire corriente. ¿Qué queda dentro de mi cuerpo? ¿Qué queda dentro? Y solamente hago... ¿Qué queda? Mi volumen de reserva expiratoria más mi residual, ¿o no? Eso se llama la capacidad residual funcional, que tiene mucho valor en medicina deportiva. Aquí está lo mismo, esto es lo mismo que hemos hablado. Y para acabar, e irnos contentos, 5 minutitos, ley de gases, solamente para que conozcan. Los gases van a dominar, gobernar el accionar del oxígeno y CO2. Tenemos 4 leyes importantes. La ley de Boyle y Mariotte, que es la que relaciona presión con volumen. La ley de Charles, que relaciona temperatura con volumen. La ley de Gay-Lussac, que relaciona presión con temperatura. Y la ley combinada de los gases. Vamos a ver una por una rapidito. Primero, los gases se obedecen a